Como mencioné al principio en el servicio, empezamos una nueva serie de sermones hoy, que el título es Queremos ver a Jesús. Vamos a ver en esta serie a través del Antiguo Testamento. Hay una historia, como una línea roja, como tejida por toda la historia del Antiguo Testamento. Esta línea roja es el Salvador que viene. De verdad, toda la Biblia encuentra su centro en Jesús. No es una colección de historias, de varias historias, pero de verdad una sola historia. La promesa de un Salvador para los que lo necesitan. Pero mucho del mundo no entiende la Biblia así. Para muchos la Biblia es un libro de leyes, de mandatos, de cosas que podemos hacer para desbloquear nuestro potencial, para vivir una vida mejor. Algo que queremos enseñar a nuestros hijos para que se comportan bien, para que son buenas personas. Pero si la Biblia solamente fuera un libro de leyes, pues no resuelve nuestro problema más grande. Porque cuando pienso en mi vida, cuando he pecado, no puedo recordar una vez en que pues, el problema fue que no sabía la ley. Eso no ha sido mi problema. Es que yo sé la ley, pero no puedo cumplirlo. Tal vez es lo mismo para ustedes. Que el problema no es que no sabemos qué es lo bueno y lo malo. El problema es que no puedo hacerlo. De verdad, eso es el problema en todo el mundo. El problema del mundo no es como educación sobre lo que es bueno y malo. Es que hay algo en el corazón de cada ser humano que es malo, que no quiere hacer lo bueno. Entonces, si la Biblia solo fuera un libro de leyes, no tiene la solución para nuestro problema más grande. Hay otros que ven la Biblia como un libro de buenos ejemplos, de héroes, que pues adoraron a Dios, que siguieron a Dios y podemos seguir a estos ejemplos. Y de verdad hay unos ejemplos buenos, pero en cada ejemplo encontramos no solamente como mucha fuerza y habilidad, pero pecado, debilidad. Vemos gente débil. Cuando leemos la Biblia no vemos como toda la gente en el mundo que es compasiva y amoroso y sonriendo, pero vemos la muerte, egoísmo, ira, sufrimiento. Y otro ejemplo bueno no es la solución. Necesitamos algo para resolver el problema más grande en el mundo. De verdad, la Biblia es una gran historia de cómo Dios trae la solución a un mundo que lo necesita. Una historia de un padre que quiere salvar a sus hijos. De un rey que envía un héroe para salvar a su gente. La Biblia encuentra su centro en Jesús. Y es por eso que nos enfocamos en Cristo todo el tiempo. En esta iglesia, Divine Savior Church, queremos ver a Jesús porque sabemos que si miramos adentro, no encontramos la solución al pecado y a nuestros problemas. Pero si miramos a Jesús, así, allá es la solución. Y no solamente es como nuestra interpretación, como una iglesia, que toda la Biblia tiene su centro en Cristo, también es lo que dijo Jesús. Escuche, por favor.
Jesús dijo eso a unas personas que pues fueron maestros en la ley. Estudiaban la ley como toda su vida y la Biblia y enseñaban a la gente. Jesús dijo eso. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Jesús dice que no solamente como el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento también da testimonio a él. Otro ejemplo, después de su muerte y resurrección, está con sus discípulos. Y ellos todavía están sorprendidos por todo lo que ha pasado. Estaban sorprendidos por su muerte. Y después de su muerte, por su resurrección. Y así habla Jesús. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús quería decir que pues ustedes son sorprendidos, están sorprendidos todos, pero no tenían que ser. Porque en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, en todo, pues eso fue la profecía, eso fue el mensaje, eso fue como la línea roja por todo el Antiguo Testamento. Y no solamente en como un versículo, como, ustedes deberían haber sido, porque hay un versículo en Isaías y otro en los Salmos, pero como en todo. La ley de Moisés, los profetas, los Salmos, en todo el Antiguo Testamento. Estaba mirando adelante al Salvador, a Él. Otro ejemplo, después de su resurrección, está caminando con 2 discípulos a Emaús. Recuerden la historia. Y sus discípulos pues no lo reconocieron, pues que fue Jesús. Y Jesús habla con ellos así. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. De verdad, esta serie, vamos a tratar de hacer eso. Comenzando por Moisés y todos los profetas, queremos explicar cómo las Escrituras hacen referencia a Cristo. Y empezamos hoy en el libro de Génesis, capítulo 3. Y tengo que ser honesto, este capítulo tiene muchísimo para enseñarnos. No vamos a poder estudiar todo que hay en este capítulo. Pero vamos a ver a Jesús. ¿Okay? Vamos a ver la tragedia del pecado, pero la esperanza que hay en esa historia también. Leemos de Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió.
Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta es la palabra del Señor. Es la historia del primer pecado, la primera tentación. A veces se llama como la caída del ser humano, caída del hombre. Pero también, no solamente es eso, pero también el ascenso del Evangelio. Porque en esa historia es tragedia, pecado, tentación, pero también una promesa. Una promesa de una solución. Y como ya les dije, no podemos cubrir todo o todo en el capítulo, pero unas cositas. Al principio, vamos a ver cómo fue la tentación. Y voy a leer unos versículos. Quiero saber si ustedes reconocen algo en esa tentación que existe también en las tentaciones en nuestras vidas. Eso es lo que dijo el diablo. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad? La serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Pues a mí parece muy familiar. La tentación, pues el diablo quiere que dudemos el amor de Dios y su verdad. ¿De verdad dijo? Porque a veces vemos un mandamiento de Dios, una ley, y pensamos, pues eso parece tan inocente, no podría ser mal. Tal vez hay otra manera de entender la palabra de Dios, en que puedo todavía hacerlo. O la tentación de pensar, como en la última parte, Dios sabe lo que va a pasar. Y está como sus leyes, tiene demasiadas leyes. Y si yo lo hago, todo estará bien. De verdad, yo veo su camino, pero mi camino está bien también. Yo veo lo que dijo Jesús, pero tal vez, pues, Él no me está protegiendo de algo, pero está escondiendo algo bueno de mí. Y si sigo en mi propio camino, pues será mejor que lo que Dios ha planeado. Pues esta es la semilla de la tentación, de cada tentación, de pensar que mi ruta, mi camino
es mejor que lo que Dios ha planeado. Mis opiniones, mis ideas son mejores de lo que Dios ha dicho. Mi verdad, mis ideas son mejores que pues, las ideas de Dios. Hay muchos ejemplos, como pensamos o nuestra cultura piensa en el sexo. Dios dice muy claramente, está reservado para el matrimonio. Pero ¿qué decimos? Pues no puede ser tan mal. Parece muy divertido. Yo quiero usarlo como quiero, no como Dios dice. De verdad, Dios no me está dando lo bueno para cuando Él lo prohíbe. O con mentiras y honestidad. Dios quiere que seamos honestos. Pero pensamos, pero en ese momento, en esta situación, tengo que mentir porque pues voy a salvarme de mucha dificultad. La honestidad, decir la verdad, no es una buena manera de resolver esa situación. Pensamos que nuestro camino, nuestra ruta, podría ser mejor que lo que Dios dice. Pero la verdad es el pecado siempre destruye, siempre causa sufrimiento. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva caen en la tentación, desobedecen a los mandamientos muy claros de Dios y por ese pecado empezó la muerte, empezó el sufrimiento, empezó el egoísmo, la ira, y todos los problemas que existen en ese mundo empezaron de ese primer pecado. Y en ese momento destruyeron la creación perfecta de Dios. ¿Cómo reaccionó Dios a eso? Habían destruido su creación perfecta. ¿Cómo reaccionó? Con ira, gritando del cielo a ellos. Escuchen. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? No corre con ira, pero viene lentamente, pacientemente, preguntando, ¿dónde estás? ¿Qué hicieron? Eso es casi lo mismo de lo que dice Jesús en el libro de Lucas. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos el carácter de Dios, en que el Padre vino a buscar los perdidos y a salvarlos. No vino a destruirlos, pero a salvarlos. Y vemos al fin de nuestra lectura la primera promesa del Salvador. Voy a leerlo. Eso es como busca y salva los que están perdidos. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Está hablando al diablo, a Satanás. ¿Okay? Dios, yo pondré enemistad entre tú, Satanás, y la mujer. Entre tu simiente, Satanás, y la de ella. El diablo había tratado de separar a Adán y Eva de él. Pero cuando Dios viene, dice, no, ustedes no son un equipo. Ustedes van a ser enemigos. ¿Okay? No vas a tener éxito en separar mi creación de mí. En ese momento es como Dios se puso entre Adán y Eva
y Satanás. Y dijo a él, ustedes van a ser enemigos. Y eso es una cosa buena. No son en el mismo equipo, pero van a ser enemigos. Pero también dice, entre tu simiente, Satanás, y la de ella. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el simiente del diablo y el simiente de ella? Pues podría ser como el diablo y los demonios y pues Adán y Eva y los seres humanos. Pero probablemente lo que está refiriendo también es los que siguen al diablo, los que rechazan a Dios y los que creen en Dios. Okay. Y la razón por la cual lo digo es que porque Jesús, cuando está hablando a sus discípulos, dice, todo el mundo te va a odiar por mí. El mundo te va a rechazar por seguir a mí. Hay en ese momento, hoy en día, enemistad entre los creyentes y los que rechazan a Dios. Eso no es como solamente en ese momento, pero por toda la historia. Hay enemistad entre los que creen y los que no. Pero al fin hay una promesa. Está hablando otra vez a Satanás. Su simiente de Eva, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás al talón. Habrá hay alguien que viene, que aplastará la cabeza del diablo. Hay alguien que viene, que va a destruir su trabajo, su misión, que va a tener victoria sobre Satanás. Es Jesús. Está hablando de Jesús. El simiente de Eva, después de muchos años, que vino a destruir lo que hizo el diablo. Y Cristo lo hizo en la cruz. En la cruz sufrió todo el castigo para tu pecado y el mío. Sufrió todo eso, se sacrificó para destruir lo que quería hacer el diablo, separarnos de Dios. Cristo vino para morir en la cruz, para unirnos otra vez con Dios, para perdonar todos nuestros pecados y en eso para vencer al diablo. En el libro de 1 Juan dice lo mismo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Qué interesante la manera en que Dios dio la primera promesa del Salvador. ¿Qué piensan? ¿Qué sería lo más probable si hubiera una promesa? Pues que Dios lo diría a Adán y Eva, ¿verdad? No al diablo. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué Dios habla esa promesa al diablo y no a ellos? Posiblemente es porque hay un cierto poder de escuchar algo dicho a otro. Como si alguien te dice algo bueno de ti, pues sientes bien. Pero si oyes a alguien hablando bien de ti, hay una diferencia, ¿no? Imagina eso, que en ese momento Adán y Eva aquí sienten tan pues culpables y malos. Y en ese momento Dios viene entre el diablo y ellos dirigiendo su ira a él, no a ellos. Diciendo a él, voy a enviar a alguien para matarte, para vencerte. Y ellos, en su posición, ¿qué ven? Un Dios que protege. Un Dios que va a ponerse entre ellos y su enemigo. Entonces, no solamente en las palabras de la promesa, pero la manera en que Dios lo hizo, mostró su carácter, su personalidad, su misión, que fue a
a salvar, a rescatar su creación, a defender su creación, a ponerse dentro de ellos y su problema. Así fue la primera promesa del Salvador. No solamente en las palabras, pero la manera en que Dios lo dio, mostró su amor. Y ya leemos de Romanos capítulo 5, pero vamos a leerlo otra vez y vamos a ver ese contraste entre Adán y Jesús. Y leemos aquí. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. Aunque la muerte y el pecado vino al mundo de un solo hombre, Adán, hay otro hombre que vino. Y en su muerte y resurrección vino la solución a todo el pecado. Al principio hablamos de la tentación, de pensar que nuestra ruta, nuestro camino es mejor que Dios. ¿Sabes que Jesús murió por todos esos pecados? Cada vez que has pensado que sabes mejor, cada vez que has pecado contra Dios, contra los a su alrededor, Jesús murió por eso. La solución a su pecado no es una lista de leyes, es un Salvador. La solución a nuestro problema del corazón no es algo que hacer, pero algo ya hecho. Algo que hizo Jesús por nosotros. Qué interesante que cuando pecaron, ¿qué hizo Jesús? O mejor dicho, ¿qué no hizo Dios en ese momento? Vino a esa tragedia del pecado, de la muerte que ha de venir, del sufrimiento que había empezado y todo. Y no vino a ellos y dijo, pues tengo un cubo y una mopa y hay que arreglarlo. Adán y Eva. Hay que arreglar todo lo que han hecho. Aquí hay una lista de leyes, unas cosas que tienen que hacer para mostrar que quieren estar conmigo y así ustedes resolverán el problema. Pues Dios no les dijeron nada que tenían que hacer. Vino y dijo, yo lo voy a resolver. Yo lo arreglaré. No voy a pedir que ustedes lo arreglarán, pero lo resolveré. Eso es el mensaje bonito del Evangelio. Que Dios envió a su Hijo Jesús para resolver todo. No para decirnos cómo resolverlo, pero para darnos una solución. Una resolución a todos los problemas que tenemos. Con los otros pastores en nuestra asociación de iglesias, cada semana tenemos un estudio del texto del sermón. En ese estudio hablamos de dónde está la ley, dónde está el evangelio, qué quiere decir Dios a nosotros, cómo podemos comunicarlo bien. Hay unas otras historias o versículos de la Biblia que podríamos añadir. Y muchas veces preguntamos, pues hay una llamada a acción, como algo que Dios quiere que hagamos después de oír ese mensaje. Una llamada a la acción. Y después de charlar, pues pensábamos, tal vez no lo hay. Porque en esa historia Dios no dio a Adán y Eva una llamada a acción, pero una promesa para creer. Tal vez, pues si hubiera una llamada a acción, sería eso. De Dios, confía mi promesa. Voy a arreglar todo, pues
Ya lo he hecho. Arrepiéntense y creen el Evangelio. Amén.